Hola, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. En el video de hoy yo tengo el deseo de presentarles un vistazo de toda la Biblia de manera bien resumida, bien breve, sobre cada libro, para que puedas entender desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Espero que disfrutes mucho y ponga mucha atención. Bueno, el primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Génesis lo escribió Moisés. El libro de Génesis, nosotros tenemos el relato de la creación en el primer capítulo y el segundo capítulo. En el tercer capítulo tenemos la caída del hombre, donde el hombre desobedece y entonces de ahí pasa a implementarse el plan de salvación. El primer plan es el primer sacrificio que se hace, la primera profecía, la primera promesa en el capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Desde entonces empieza la generación de Adán. Ahí usted tiene en el cuarto capítulo entonces los primeros hijos de Adán, Caín y Abel, y hay una historia horrible de que ellos crecen, empiezan a cada uno ya a hacer su propio sacrificio, su propia responsabilidad para con Dios, y uno no le va bien con Dios, o sea, no, él no quiere seguir y hacer lo que Dios pide, y lo que pasa es que él le da rabia al hermano, esa rabia se vuelve en odio y después al final acaba matando a su hermano y tiene la primera muerte en la historia bíblica, que es horrible. Imagina cuánto dolor, cuánta tristeza y la Biblia sigue entonces con la generación, se nace un otro hijo que es Set, y ahí viene la generación de Set, la generación de Caín, y ahí, como por decir, el linaje del pueblo de Dios que se va de Set y después pasa por Enoch, y la Biblia habla algo de Enoch extraordinario, que Enoch tuvo un hijo que se llamó Matusalén, y Enoch en realidad la Biblia dice que anduvo 300 años con Dios. Y él no murió, porque de esos 300 años la Biblia dice que Dios lo llevó. Enoch es un ejemplo de alguien que estuvo muy cerca de Dios y en un momento distinto podemos hablar de Enoch. La Biblia habla muy poquito, pero tenemos algunas historias sobre Enoch, algunos libros que se hablan de Enoch. Allá en el libro de Judas, allá en el final del Nuevo Testamento, habla un poquito de Enoch en el sentido que Enoch profetizó, es decir, Enoch también fue un siervo de Dios, profeta. Muy interesante. Por fin tenemos la famosa historia de Noé, que la generación, aún del linaje de Dios, la Biblia dice que se mezcló con los descendientes de Caín o los descendientes de los hijos de los hombres, como es la expresión de la Biblia, y por estos matrimonios mezclados, con pocos años, el mundo se volvió en contra de Dios y malos, y dice que el corazón estaba dispuesto a hacer lo que era malo completamente. Y Dios tomó la decisión de dar una oportunidad a la humanidad, pidió a Noé, que era un hombre justo, amigo de Dios, que construyera una arca bien grande y a predicar de que Dios iba a destruir la tierra por agua y que a los que querían podrían entrar en el arca, que estarían seguros. Pero nadie les hizo caso a Moisés y a los que estaban con él, su familia. Entonces, en vez de la gente entrar, o mejor, eso es una especulación, pero lo que sí entró en el arca fueron animales. El arca fue hecha para que los hombres entraran, no quisieron. Entonces Dios, eso es una especulación porque, claro, Dios invitó a todos, pero al final lo que sabemos es que solo entró animales. Y vino el diluvio, destruyó la tierra. Eso es otro tema que podemos tratar en algún momento separadamente de la historia de Noé y con algunas ayudas de la arqueología y otras cosas para que vea que ya, o sea, es difícil un científico serio que no reconozca que la Tierra pasó por un momento de inundación generalizada. Si el científico es bien estudiado y ve la geología y fósiles en los tópolos de las montañas y camadas de la Tierra y todo eso, ya hay un reconocimiento científico que realmente hubo un momento. Pero los que son ateos dicen que eso fue a miles de años, a muchos millones de años atrás, tal.
los que son creacionistas saben que la historia bíblica dice que pasó. Eso es increíble. Entonces, después del diluvio, Noé empieza la historia otra vez a reproducir la humanidad. Realmente de los 3 hijos que él tiene, hay uno que no sale bien, y de ahí sale una generación que al final da la espalda a Dios, y ahí sale la generación de Sem, o sea, la generación que eventualmente se vuelve el pueblo de Dios más adelante, los que se vuelve el pueblo de Israel. Pero desde el capítulo hasta el capítulo 11 sigue la historia de Noé, ahí del diluvio y todo. Desde el capítulo 1 hasta allá es lo que te acabé de decir. Del capítulo 2 en adelante empieza una nueva historia de Abraham. Dios hace un llamado a Abraham porque él vive ahí en este pueblo, Ur de los Caldeos, que era eventualmente se vuelve Babilonia, pero años antes, y él dice: Abraham, tú he visto que eres un hombre justo y yo quiero que salga de tu tierra y va a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él sale ahí con su dinero, con sus ganados, con sus siervos y con su esposa, y él empieza a hacer una jornada, y Dios empieza a hacer promesas a Abraham. De ahí viene la promesa que Abraham sería el padre de una gran nación y que él iba a ser padre de un hijo que iba a ser una generación del pueblo de Dios, y que iba a bendecir, que a través de él se iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra, refiriéndose al Mesías, que de esa generación iba a nacer el Mesías, que era Jesús. Abraham cree en eso, pero sigue todavía varios años para que eso se cumpla, pero en este tiempo algo pasa. Lo que pasa es que Abraham entonces acaba teniendo un hijo con su sierva Agar, a pedido de Sara, porque dice: no, yo no puedo tener hijos, yo soy muy de edad, pero él vacila en su fe y tiene ese hijo que se llama Ismael. De ese hijo nace todos los árabes, los que son pues, de Palestina, y esos árabes, y tú sabes que hoy, o sea, esa nación musulmana, los musulmanos, los islámicos, toda la vida han sido enemigos del pueblo de Dios, de los que ha sido, ¿no? Pues de los judíos, y los dos vinieron de la misma semilla de Abraham. 2 hijos de Abraham se volvieron 2 grandes naciones. Eso es impresionante, que el pueblo judío todavía existe y los árabes todavía no existen, su linaje se viene los dos de Abraham. Increíble. Por eso hay mucha pelea todavía por esta ciudad, Jerusalén, y la historia es larga. Ya en la historia de Abraham, Abraham tiene eventualmente, la familia se separa, o sea, la familia de Ismael con su mamá Agar se separa y se vuelve una gran nación, y el hijo de Abraham, que es Isaac, también se separa, y de ahí sale su hijo Jacob, y de Jacob sale 12 hijos, de los 12 hijos uno es José, que es vendido como esclavo en Egipto, y en Egipto él trabaja muy bien, Dios bendice todo lo que él hace, él es muy inteligente, él se dispone a hacer bien hecho lo que hace, y él de esclavo empieza a escalonar y a subir y a hacer, pues cuidar de toda la casa de Potifar, y eventualmente pasa una historia muy mala, que la esposa de Potifar quiere acostarse con él y él es muy fiel, y ella crea el cuento de que él trató de agarrarla y eso era mentira, y pues para no matarle, obviamente que Potifar no creyó en su esposa, pero por su honor lo puso en la cárcel. En la cárcel pasó el tiempo, también empezó a ser muy bueno y a escalonar, a subir de puesto, empezó a cuidar de los presos, hasta que la historia avanza con unas interesantísimas historias, y él llega a ser la segunda persona de todo el Egipto, como si fuera el gobernador de Egipto después de Faraón. Y eso es impresionante. Después hay hambre en las otras partes de la tierra y la gente va allá en Egipto a comprar comida. Uno de esos son sus hermanos. Y la historia es increíble. Ya han hecho muchas películas sobre eso, sobre la historia de José. Y hay mucha semejanza con la historia de José, con la historia de Jesús. José es un tipo de Jesús. Después él muere, viene lo que conocemos como
otro faraón que viene, que no conocía el pueblo, él trae su familia para vivir allá, ellos crecen, se multiplican y después viven allá esclavizados en Egipto. De ahí donde tenemos la historia después de Moisés, que nace, su mamá lo separa, lo esconde, después la hija de Faraón lo encuentra, lo adopta como hijo, él crece allá en Egipto para ser como un próximo faraón, pero eventualmente él sabía de su misión, que él era parte del pueblo de Dios, y él trata de defender a su pueblo, mata a un egipcio, y eso hace con que Faraón descubre y él tiene que huir de Egipto y él tenía 40 años cuando eso pasó, y él tiene que huir de Egipto y pasar 40 años más en exilado y conoce a su esposa y todo más, se vuelve un pastor de ovejas y allá Dios lo llama y dice, yo tengo una misión para ti, Moisés. Y él, pues yo no, y sí, es sacar mi pueblo de Egipto. Y ahí conocemos las historias, él viene, tiene las 10 plagas en Egipto, hasta la última plaga que era del primogénito, el pueblo sale, el mar rojo se abre, todo eso es la narrativa del libro de Génesis. Y claro que yo brinqué muchas cosas, pero es muy, muy, muy hermoso esa historia porque después empieza el libro de Éxodo, que significa esa salida del pueblo de Israel del Egipto.